y, y, y toda nuestra formación es muy europea también, entonces también hay que destacar eso. Entonces, obvio que te da ganas de ir a conocer y ver todo eso de cerca. Entonces fui como muy llena de eso, entonces como que no me fijé tanto en dificultades en un primer momento, aparte de la financiera, económica que siempre va a haber, porque, o sea, tampoco no es que mis padres han tenido mucha plata, yo me acuerdo como yo ya tenía esa historia y ya estaba como más o menos como el David cuando yo me fui, o más bien más cerca de la Melanie, creo que ya estaba en noveno semestre cuando me fui, porque no había programa de becas en Brasil y de repente empieza el gobierno Lula, un gobierno con carácter más progresista, ¿no? Con una idea más, o sea, hacia la educación pública y de calidad, entonces empieza un programa de becas masivo en Brasil. En la primera etapa eran becas solo del cupo en la universidad. Entonces usted tenía que costear todo o sea, su estadía allá, o sea, usted no pagaba la universidad, pero tenía que costearse y mantenerse allá en el país europeo en euros, lo que es demasiado caro ya. Después, 2 años después de que yo me fui, ya tuvo un programa de becas masivo con recursos, entonces los estudiantes que se iban pagados por la universidad y con muy buen sueldo incluso, tengo amigos que incluso regresaban con plata para poder empezar a trabajar, porque en general se van de la mitad de la carrera para adelante, ¿no? Entonces hasta eso tuve y fueron unos buenos años así. Tuve amigos incluso que fueron 2 veces de intercambio porque se fueron la primera pagándose y después volvieron ya con becas del gobierno, lo que es muy importante, ¿no? Tener un programa de becas. Entonces yo fui y no, al salir tenía ese sentimiento y ahí creo que tal vez la primera dificultad fue el llegar allá. O sea, porque conseguir casa y todas esas cosas, de alguna manera, como ya había salido y había vivido eso, pero algo que me movió bastante y que fue una cosa que me marcó fue la cuestión de la xenofobia. O sea, porque yo fui a España y latina, entonces llego allá y tuve un problema así, a la llegada, o sea, al aeropuerto. O sea, una persona me paró en el aeropuerto, yo pregunté dónde era la estación de trenes porque tenía que ir a otra ciudad, llegué a Madrid, tenía que ir a Valencia y la primera cosa que escuché es, ay, ¿de dónde eres? Obviamente que ya sabía que era brasileña porque no hablaba una gota de español en esa época, se hablaba un portuñol bien, bien malo. Y me preguntaron, ¿y qué vas a venir a hacer aquí? ¿Por qué no estás bailando en su país? Entonces ahí me cayó como todo el prejuicio de la brasileña, bailarina, bailante y todo eso horrible. Y bueno, y después ha pasado algunas otras ocasiones, ¿no? De hablar mal de los brasileños, que las prostitutas, que los travestis, que no sé qué, como que si mi país solo exportara ese tipo de cosas. Entonces fue bien duro. Yo me acuerdo que yo casi no hice amigos españoles y también ahí hay que decir un contexto muy distinto que yo fui, porque yo fui a un programa masivo de becas, como les había dicho. Entonces, yo fui a un programa de Erasmus, que es bastante famoso en Europa, donde vienen estudiantes de todos los lados y ahí la universidad está llena de extranjeros. Entonces yo hice muchos amigos de toda Europa, o sea, y fue bueno después porque me fui a hacer mochila después 3 meses y fui pasando en la casa de cada uno de ellos. Entonces hice amigos italianos, muy buenos amigos, con ellos arrendamos una furgoneta y nos fuimos de viaje por todo el sur de España juntos. Hice amigos franceses, hice amigos de los países más nórdicos. Entonces, o sea, conocí muchísima gente de varias partes. También hice amigos brasileños, pero fue divertido, o sea, porque, o sea, al final, o sea, no estuve con los españoles, pero estuve con todo el resto de Europa, porque prácticamente salía con gente de todos los lugares. Y eso fue bastante enriquecedor. Mis amigas de Europa, sí, yo mantengo contacto con dos de ellas principalmente, una más, hasta vinieron a visitarme en Brasil, después ya vinieron a visitarme acá en Ecuador también.
Entonces fue una experiencia chévere, o sea, yo creo que lo malo que tuve fue eso, pero, o sea, al final yo creo que me hizo ver, incluso enfrentar esa cosa del prejuicio de otra manera, porque a veces nosotros hacemos sin sentirlo, ¿no? Y a veces no hace falta que estemos afuera del país, a veces hacemos o sea, aplicamos este tipo de cosas dentro con gente de nuestro propio país, entonces yo creo que eso me hizo pensar bastante en eso, con cuán desagradable es sufrir eso, sentir eso. Entonces, y hice de todo allá, o sea, yo hice las clases, busqué hacer pasantías, hice clase con los arquitectos que yo quería hacer, entonces fue interesante, o sea, yo disfruté bastante de eso y al final no fue una cosa que me dejó tanto, o sea, que me impidió de disfrutar allá. Y en el regreso, yo creo que también, o sea, era como que yo venía como muy llena de todo lo que había visto allá. Entonces, no sé, yo sentí, también me hice mochila, yo me quedé los 4 meses de las clases, ¿no? Y después yo me quedé más, casi 3 meses haciendo mochila. Entonces fue casi el mismo tiempo que hice de clases, yo me pegué en mochilas por donde pude con la plata que tenía y eso era como que ya venía con muchas ganas de compartir también lo que había vivido allá. Y entonces, no sé, o sea, volver para mí fue como que el tiempo exacto, o sea, yo también ya extrañaba mi cultura, ya quería volver, ya quería como aplicar las cosas que había visto, entonces yo más bien o sea, volví como muy lleno, o sea, no volví extrañando ni nada, fue como una misión cumplida, o sea, ahí, hasta ahí llegué y lo disfruté lo máximo. Yo creo que es ahí. Sí, tal cual, Arqui. Creo que concuerdo con ustedes, una de las limitantes principales al inicio como estudiante es el dinero, ¿no? Es la limitante más grande que uno tiene, pero creo que también el hecho de estar así en la necesidad te hace saber ser ahorrativo, ¿no? Tener muchas formas de cómo solventarse, que al final em, vale la pena, ¿no es cierto? La segunda pregunta sería, una vez que ustedes estudiaron arquitectura en una universidad europea, eh, ¿qué tal les pareció la calidad de enseñanza, por así decirlo, en comparación con las universidades de América Latina? Joana, vos contesta eso de ahí porque vos estudiaste en Europa. Ya. Bueno, yo tengo que decir la verdad es que yo fui pensando que iba a encontrar la Divina Papá en Europa, o sea, que iba a ser otro tipo de enseñanza, que lo máximo y todo, y la verdad, o sea, y claro, voy a comparar con mi enseñanza que yo tenía, que era de Brasil, que también tiene sus diferencias con Ecuador, y que ahí yo no lo voy a poder decir del punto de vista de estudiante, porque solo soy docente acá. Pero con Brasil yo no he visto muchas diferencias en la verdad. O sea, yo creo que también con Ecuador poco vamos a ver de diferencia. O sea, yo creo que toda universidad hay buenos y malos profes. Y obvio, una experiencia en el extranjero te permite no hacer toda la carrera, te permite elegir lo que vas a hacer. Y yo fui muy consciente en el momento, porque ya estaba en noveno semestre, como les había comentado, yo fui muy consciente de los docentes que yo quería estudiar allá de Valencia. O sea, yo fui como, no fui así suelta, o sea, yo ya investigué los docentes que querían que tener clases con ellos. Yo llegué allá y sí tuve una sorpresa que fue muy chévere. O sea, yo fui muy abierta a hacer todo lo que España podría me dar que Brasil no me daba. Y llegué allá y vi que había muchas asignaturas hacia patrimonio, restauración y cosas por el estilo, que en mi facultad en Brasil yo no había visto, o sea, había visto una asignatura de patrimonio y la profe no es que ha sido muy buena. Entonces yo vi que eso era una cosa distinta y fui a hacer eso, o sea. Entonces, y que incluso es un consejo que yo he dado a los estudiantes que estaban intentando en Brasil también, o sea, no hagan lo mismo que la central te permite hacer.
sea, vayan a hacer cosas distintas. ¿Para qué se va a mandar el viaje? ¿Para qué se va a mandar toda la plata? Porque sí es un costo para hacer lo mismo que las centrales van a ofrecer. O sea, háganlo distinto, hagan lo que ese país tiene de bueno. Entonces yo, como ya estaba más vieja, y acuérdense, había hecho otra carrera antes también, entonces estaba bien viejita. Entonces yo fui con esa mente y creo que disfruté bastante. Hice 2 asignaturas de patrimonio y restauro. Hice una asignatura de taller, pero un taller completamente distinto. Me acuerdo que era de viviendas flexibles, entonces también fue bastante chévere. Con ese profe que yo hice la asignatura, que era un profe que yo ya sabía que quería hacer clases con él, yo fui a hacer pasantías, yo en la cara dura le pedí, déjeme hacer pasantías con usted, no necesito pago, y así fui. Y también fue una experiencia bacán, porque al final, como no me pagaba, yo creo que quería contribuir, o sea, quería aportar de alguna manera, entonces me llevaba a hacer tours de arquitectura, como esos de colegio de arquitectos que saben hacer acá. Entonces yo conocí muchísimas cosas con él y fue bien, bien chévere la experiencia. Claro que los europeos no son tan abiertos como nosotros latinos, pero ahí es cuando uno tiene que considerar esas cuestiones culturales y todo que son distintas, ¿no? Y, y también una cosa que no me imaginaba y que me topé cuando llegué allá es que en Valencia, por lo menos, había una cátedra solo para estudios latinoamericanos. Yo hasta estaba con otra compañera brasileña, ella hizo esa asignatura, yo en la época ni me interesé, yo quería hacer lo que, quería que ellos me dieran algo, si yo no quería dar nada a ellos, como eso. Entonces yo no fui a hacer esa asignatura, pero mi amiga me contó, o sea, muy interesante, porque muchos problemas que nosotros tenemos acá en Latinoamérica, por la propia cuestión de las desigualdades y todo, ellos allá no tienen, o sea, no saben manejar. Hace poco, cuando yo fui, que era 2008, estaba en plena crisis, ¿no? Estaba empezando la crisis que después fue una crisis de vivienda en Europa súper fuerte y que dejó principalmente a España muy golpeada, pero estaba recién empezando, entonces ya se veía un poco de gente en la calle y todo, y después, o sea, reciente, o sea, la cuestión de la migración explotó allá por Europa, entonces yo creo que ellos estaban en ese proceso, ellos venían ya conviviendo obviamente con migraciones, pero principalmente de africanos. También en España había mucho la cuestión de los gitanos, que yo pude acompañar algo así también con eso de las clases, pero no era una preocupación, o sea, no era convivir como nosotros convivimos acá en las ciudades latinoamericanas con esa desigualdad. Entonces, ellos estaban muy interesados en ese tipo de cosas, porque ellos no tienen métodos para abordar eso. Por ejemplo, cosas que nosotros ya estamos, o sea, no es que hemos resuelto nuestros problemas de desigualdad, pero más o menos sabemos por dónde, ¿no? O sea, tenemos la cuestión de asesoría técnica, tenemos hasta mismo cómo hacer un diagnóstico de ese tipo de problema y todo. La gente mismo mueve la cuestión de la precariedad de otra manera. Aquí no, aquí y en Brasil también es igual, o sea, una persona está sin casa, rapidito se pasa del cartón al ladrillo y tiene una vivienda. Allá usted puede llegar a asentamientos precarios y la gente está 6 años, 10 años viviendo en una misma casa de cartón, porque como es una ciudad muy normatizada, es muy difícil también para el migrante insertarse ahí. Entonces, ese tipo de lecturas allá no tienen, o sea, era como una cosa loca. Si yo no frecuenté esa clase como siempre, pero algunas yo iba a ver porque mi amiga estaba ahí, pero era una cosa que yo no me esperaba, por ejemplo. Entonces, hay diferencias. O sea, en resumen, no hay diferencias, pero decir que es mejor o peor, no creo que es por ahí la cuestión, no creo que es por ahí el tema. Yo quisiera un poco también mi percepción, porque aunque no he estudiado en Europa, hemos participado de muchos congresos, seminarios, tenemos amigos europeos bastante, y siempre me he interesado por entender cómo funcionan las academias. Ese es digamos, mi vicio. Así, a mí me gusta entender en las entrañas cómo funciona la política universitaria. Y así soy en la central, así era en Brasil.
y hacía parte del movimiento estudiantil, y hacía parte de la ASO, hacía parte del representante a consejo directivo. Yo siempre participé de eso porque a mí me encanta saber cómo funciona la universidad y eso lo vengo cultivando desde que soy estudiante. Inclusive en el doctorado que estaba haciendo, yo me metí a representante estudiantil por los doctorantes al HCD de allá. Entonces, porque es eso, o sea, me gusta eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que ¿cuál es la gran diferencia entre las dos? Es que, o sea, en cuestión de clases, yo no, yo, de la impartición de clases, o sea, de dar clases, yo creo que, como la Jana dijo, hay profes buenos y profes malos. En eso no creo que tengamos mucha diferencia. Hasta porque, en nuestro caso, en la UCE, teníamos profes excelentes, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera estaban más dedicados a la cuestión de la docencia, ¿eh? O sea, profesores capos que se jubilaron. Y ahora con jóvenes entrando y ya extremadamente preparados por los programas de becas y todo eso, entonces ahí comenzamos a tener una comparación o afuera con la parte de investigación también, investigación y vinculación. Y en ese punto yo estoy de acuerdo con la Jana de que los europeos están aprendiendo muchas de las cosas con nosotros. Nosotros tenemos una profesora que trabaja con asentamientos precarios, con periferias, con cosas de esos. Y ella siempre dice, o sea, los europeos vienen a aprender con nosotros. Y esa es por lo menos que es mi área de actuación, que es la cuestión de la informalidad y todo eso de ahí. O sea, nosotros vemos eso claramente. El Carlos no me va a dejar mentir. En la comuna tenemos un italiano que está haciendo un postdoctorado en Berlín o en Alemania, que está acompañando todo lo que hacemos en la comuna todos los días prácticamente. Porque es eso, el postdoctorado de él es eso. Porque allá no saben cómo hacer eso, de metidos en la comuna haciendo asistencia técnica popular y cosas de ese tipo. Entonces está maravillado con las cosas que nosotros estamos haciendo. Y yo creo que eso, o sea, ya haciendo una reflexión encima de eso, tenemos que aprovechar nosotros bastante. Nosotros tenemos que aprovechar lo que tenemos aquí, que es ese montón de saberes de América Latina, que es bien diferente de otros lugares, e intentar tener una cabeza no tan colonizada, ¿no? Intentar sacar las cosas de investigación, sacarlas, o sea, todo lo que nosotros queremos hacer, buscar los medios propios de hacer por nuestra propia cultura. Entonces, un poco lo que el rector de la UNAM, que se llama Enrique Dussel, él habla sobre eso, o sea, que nosotros tenemos un potencial gigante para poder crear nuevas cosas, crear nuevas agendas de investigación, dar las clases, tener nuevas metodologías con base en América Latina. Entonces, yo creo que o sea, como respuesta a la pregunta, si es el mismo nivel? Yo diría que no tiene que ser, ¿eh? Yo creo que el nivel que lo vamos a poner nosotros aquí es un nivel que a lo mejor no esté igual al Valle del Silicio, esté igual a las grandes empresas, al Google y todo eso, pero son medios propios de crear unas realidades de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, creo que hay que aprovechar también. Sí, concuerdo bastante. Creo que uno cuando está en América Latina tiene una visión muy diferente, como que si las universidades europeas fuesen la divina papaya, obviamente tienen lo suyo, por ejemplo, en el caso de Italia, se ocupan bastante en lo que es la restauración. En el taller que estoy trabajando, por ejemplo, trabajan con lugares ya construidos, entonces hay muchos aspectos que en Ecuador tal vez el ámbito social es más presente, trabajo de estudio urbano, antes de hacer el proyecto es mucho más eh, preciso y más extensivo, por ejemplo, acá no tanto. Entonces, hay cosas y cosas buenas y malas, tanto de un lado como del otro. Sin embargo, es interesante conocer nuevas cosas. Por ejemplo, en el caso mío de restauración, de trabajar con lo ya construido. En la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que más les gustó de su estancia en el extranjero? Bueno, voy a comenzar ahora. Eh, Verás, son tres cosas que me gustaron bastantísimo a mí. Eh,
La primera es el aspecto cultural. Como yo ya les había dicho, yo me lancé al abismo de la cultura brasileña. Y tanto que hasta me casé, tengo hija brasileña, perro brasileño que le traje y todo eso. Pero es eso, o sea, y a mí me encantó. Y yo sabía que no era cualquier cultura, toda cultura tiene sus potencialidades, pero Brasil es gigante, es un continente y tiene una cultura súper fuerte, o sea, ya no, o sea, de música en español no conocen casi nada, le conocen a Shakira, a Ricky Martin y ya no han oído nada más, o sea, cuando yo estaba allá, ¿entiende? Entonces es como que son muy cerrados porque tienen una cultura gigante ahí adentro, entonces son bien aislados de América Hispana en la época donde yo me fui, súper aislados. Entonces, lo que más me gustó es la posibilidad o sea, meterme en esa cultura y sentirme parte del día a día de ellos. Entonces, eso es una cosa así que si quisieran, si van a pasar mucho tiempo en algún lugar, digamos un año, no un intercambio de 6 meses, sino un intercambio de un año, yo les aconsejaría fuertemente a que cierren los ojos y se metan en la cultura lo más que puedan, porque lo más lindo de sentirse en este sentido es un híbrido de culturas de América Latina. Yo me siento una cosa así, un híbrido así. Entonces, eh, y me hace bien, así a veces, por ejemplo, una cosa, yo no soy tan sufridor, ¿entiendes? Como los de Julio Jaramillo, esas cosas así. O sea, a mí me gusta oír samba, son unas cosas así, ¿entiendes? O sea, es un poco más, ese híbrido me hace bastante, que esté bien feliz, por ejemplo, cuando alguna cosa pasa en la facultad, que ustedes saben que hay millones de problemas en la universidad, es como que yo digo, ah, ya, sonríele a la vida, no sufres. Entonces, ese híbrido te hace que tengas otras actitudes. La segunda cosa que me gustó mucho son las redes que yo hice durante todo el tiempo. Y ese es el mayor de los consejos que les puedo dar en este conversatorio, es hagan redes. Es lo único que salva. Salva full. O sea, para todo, para trabajo, salvan para temas de investigación, salva para amistades. Entonces, ¿cuál era mi estrategia cuando yo llegué al Brasil, cuando era un chico de 22 años? Para todo lo que me invitaban, yo decía sí. No me interesaba a dónde era, para qué, para nada. Ah, ¿quieres ir? Claro. Ah, no sé qué, sí. A veces estaba con una pereza terrible, no había Netflix en la época, por suerte. Entonces es como que no, ya vamos. Me levantaba, e iba y siempre estaba en todas las cosas, estaba metido en todo y en todos los lugares. Siempre hay alguien interesante para conversar y ese alguien se puede convertir en una red. Entonces, que no te dé pereza de irte a todos los lugares y comenzar a hacer redes, redes, redes. Eh, y la última cosa es la exigencia académica, ¿no? El nivel académico que yo encontré en Brasil también fue súper chévere, pero no en el sentido de que son súper buenazos. La cuestión es que las vacas sagradas, como yo les digo, o sea, los profes excelentes, las vacas son la gente más generosa que he conocido en mi vida, que eso es una cosa que a lo mejor sí me impactó cuando regresé aquí, porque, o sea, la gente que era la más tuca, la más investigadora era la que te invitaba a la casa, te invitaba a una cerveza o cosas de ese tipo que uno no tiene ese contacto aquí con los profes, ¿no? De vez en cuando a mí me dicen medio loco porque a lo mejor les llamo a los tesistas a que vengan aquí a la casa en un cafecito y tomamos café y conversamos de la tesis. Pero eso no es una cosa muy normal, digamos, en Ecuador. Nadie les invita a las casas. Entonces, yo aprendí eso con mis profes. O sea, los profes que eran los que yo más les tenía, digamos, reverencia y lo que les decían eran los más tucos, les tenía mucha admiración, fueron los que de alguna manera se convirtieron en grandes amigos y en la red que siempre les digo. Entonces, esos son lo que más me gustó de estudiar en Brasil. Bueno, chicos, mi experiencia también fue un poco distinta porque yo fui, o sea, redes, por ejemplo, como Hernán menciona, yo no he hecho, o sea, hasta porque no me adapté tanto a España en sí, pero lo que más me gustó, lo que más disfruté fue vivir en otro país, o sea, el cotidiano en otro país. O sea, yo me acuerdo, nosotros conseguimos un departamento, o sea, con mis amigas, o sea, eran una brasileña, una italiana y una francesa.
Entonces llegaba gente de toda parte, a mí me encanta la fiesta y me encanta cocinar, entonces me llevé súper bien con los italianos, toda semana tenía comida en la casa y gente entrando, saliendo, o sea, la casa siempre estaba llena, o sea, nunca estaba vacía y eso fue, o sea, muy divertido, y fue de las cosas que extrañé un poco después cuando regresé. Entonces, para ser muy sincera, la universidad en sí, yo ni aproveché tanto como podría haber aprovechado. Sí, yo lo que aproveché fue del cotidiano, fue de convivir con esa otra cultura, estas otras culturas, ¿no? Porque para mí ir a España no fue solo ir a España, como les conté. Yo soy súper golosa, entonces iba a todos los mercados que podía, todos los mercados. Yo tenía, en esa época me movilizaba en bici, teníamos una bici ahí de la casa, entonces iba en bici hacia el mercado y comer todos los días lo que podía comer diferente. Y, y eso fue genial, o sea, y después cuando fui a hacer, principalmente la parte que fui a hacer mochila, visité muchísimos museos y yo corrí el gusto por museo ahí, ¿no? Porque yo era una chica de ciudad de interior de Brasil y allá no tenía nada de eso, de cultura, de arte, nada. Entonces, o sea, a mí me parecía, a veces parecería raro, o sea, entrar y ver los cuadros, pero me acuerdo en Europa hay muchos de esos audioguías. Yo corría todo, o sea, como ya estaba incluida en el precio del boleto, me ponía eso y pasaba horas en los museos y corría el gusto por ver ese tipo de cosas, entender, mirar con otros ojos. Y fue una cosa que aprendí porque desde mi ciudad y mismo desde Belo Horizonte en Brasil era algo muy escaso, o sea, ahora está como más común y todo, pero en la época que yo era estudiante era difícil una exposición de arte y cuando iba, la verdad es que iba y no, o sea, no paraba mucha atención, esa era la verdad. Otra cosa también que disfruté mucho es que como en Europa el sistema de transporte es muy integrado y yo tenía vicio de ir a conocer las ciudades alrededores. Yo me acuerdo, yo viví en Valencia y en Valencia hay un montón de ciudades chiquitas que plantan arroz, que están hacia el Mediterráneo y tienen toda esa cosa por la paella y todo. Yo iba a visitar cualquier hueco que me decían, está aquí al lado y hay un bus o hay un tren que te lleva. Entonces, eso fue para mí así increíble, o sea, era como había cosas para hacer todo el día, o sea, no me aburría para nada, toda era novedad, entonces eso fue lo más divertido para mí, incluso después, o sea, más vieja, con un poco más de plata, cuando yo tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de ir a viajar a algún lugar, yo siempre me gusta quedar más días, o sea, por lo menos unos 15, 20 días en una misma ciudad, porque me gusta esa cosa de vivir el cotidiano, ¿sabes? De bajar, ir comprar el pan en la panadería que la gente come el pan, ir comer en los restaurantes que la gente come en el diario. O sea, esas cosas así preciosas del día a día que a veces uno, o sea, yo cuando voy a un lugar y a mí no me gusta ir solo de ir a conocer los más turísticos de todo y todo, y yo creo que eso fue una cosa que me quedó del intercambio, fue como esas ganas de vivir otros cotidianos, y obviamente visitar las obras de arquitectura, o sea, uno tenía toda la listita ahí de todas las obras y todo que yo podría ver en vivo, por fin, o sea, esas cosas que en las clases de historia te hablaba y usted no paraba la mínima bola a lo que te estaba diciendo el profe, pero verlas o sea, en vivo, o sea, realmente te trae una emoción distinta, ¿no? O sea, ver la grandiosidad o no, parecía más chévere cuando estaba en la foto aquí, eso ha sido también, o sea, esas cosas. Yo creo que eso fue lo que más disfruté, o sea, fue la universidad de la vida, digamos así, más que la universidad en sí. O sea, fue chévere la universidad, obviamente, pero no fue para nada lo que más me marcó. Sí, concuerdo totalmente con usted, Arquitana. Creo que vivir el cotidiano de una ciudad
es diferente a que visitarlo un día, tal vez a los lugares más turísticos. En el caso de la ciudad donde estoy viviendo, que es Ferrara, es una ciudad pequeña, entonces es conocida también como la ciudad de las bicicletas. Eh, Tengo la oportunidad de ir en bicicleta a todo lugar, a la hora que sea, porque también la seguridad es muy buena, entonces tal vez ir a pasearme por bicicleta en la noche, en la mañana, ir, como usted dice, ir a comer, o aunque sea tomar una cerveza en la plaza. También en Italia el transporte, los trenes están muy bien conectados, entonces en la ciudad de Ferrara está a 1 hora de Venecia, media hora de Bolonia, tal vez en la noche irme de fiesta a Bolonia, regresar en la madrugada a Ferrara, entonces sí, son cosas muy, muy bonitas que uno se lleva. Más que todo, cambiar de salir de tu zona de confort, ¿no? Porque al final estamos haciendo eso. Y sí, concuerdo totalmente. La siguiente pregunta sería, ¿qué destinos recomendaría viajar dentro y fuera de América Latina en el caso de los estudiantes de arquitectura? Eh, bueno, yo en ese sentido, yo más que lugares, yo sí les aconsejaría que ustedes viajen a universidades que sean públicas, ¿saben? O sea, es bien importante eso porque no es despreciando las privadas, hasta porque tienen demasiado buen nivel en otros lugares, pero lo que es público se acerca mucho a nosotros así en la central. Y si usted, alguno de ustedes quiere ser profesor, o alguno de ustedes va a actuar en el ámbito público y todo, cuando uno se aproxima a una de esas estructuras públicas grandes, que son hasta medio ociosas y cosas así, es como que aprendes full, asimilas bastantes cosas así. Entonces, de ahí de lugares, yo, sí- yo, o sea, yo, para mí, o sea, ustedes me van a ver siempre en las clases, yo soy muy América Latinista, ¿eh? Digamos, si existe esa palabra. A mí me gusta, yo amo América Latina, amo los problemas, amo todos. Si mañana me dicen andate a vivir en otro lado, peor en Canadá, esos lugares fríos, no me voy. A lo mejor en un lugar así como Ferrara, un sueldo bueno, a lo mejor sí me iría. Pero la cosa es que a mí me gusta estar aquí, me gusta, trabajo en las áreas informales, trabajo en el medio de gente, de la gente que vive el día a día aquí en estos lugares que tienen muchas contradicciones. Entonces yo, así, a mi forma de ver, si yo, para mí, me mandaran ahorita otra vez como estudiante a donde quisiera irme, yo me iría otra vez al Brasil, porque, por ejemplo, la Universidad de São Paulo, la última que hice el doctorado, me parece que el pregrado es fantástico, lo haría también, y otras universidades en el Brasil. Me iría a Argentina con todos los problemas que tiene y todo eso, pero las universidades son demasiado buenas, la Universidad de Buenos Aires es muy, muy chévere, y van a ver que es un caos igual a la central, o sea, es eso, es todo grafiteado, todo parece que no tiene orden y todo, pero la calidad académica es excelente. Y me iría a México, ¿no? México a la UNAM, a universidades públicas de buen nivel, así. Me parece que ahí, siempre buscando eso, ese lado que les digo, siempre buscando entender América Latina en sus entrañas. O sea, pensando en eso, me iría a esas universidades. De ahí de Europa, yo personalmente me iría a lugares que no tengan un poco la misma matriz de nosotros, o sea, para ir a ver otro tipo de educación. Pero ahí tenemos que irnos con la plena conciencia de que tenemos que regresar a nuestros lugares. O sea, una de las cosas que pasó mucho en las becas que se hicieron durante el gobierno de Correa es que se mandaron a gente a los mejores lugares del mundo. Ustedes saben, ¿eh? Todas las mejores universidades del mundo, y al rato que regresan vienen es que no es como era allá, ay, qué pena. Ay, es que no era como era allá, es que allá sí era chévere, aquí no. Es que no sé qué. Entonces, eso es un tiro en el pie para mí, ¿entienden? No se pueden ir en un lugar que es extremadamente diferente y venir acá a quejarse. O sea, es diferente. O sea, tienen que ir a ver lo que hay de mejor y pensar en nuestra realidad cómo llegar a ese mejor. Entonces, es un poco la cabeza que nos tenemos que ir. Y para finalizar, yo indudablemente, actualmente, yo me fuera a China a estudiar. O sea, eso es una cosa que lo tengo entre ceja y ceja.
algún día me de ir, pero es el futuro. O sea, para mí es el futuro porque no es porque soy pro China ni nada, sino que el mundo se mueve a estudiar China en los próximos 20 años. ¿Eh? Entonces yo me iría a ojos cerrados si tuviera chance de irme a esos países asiáticos y todo para ver qué es lo que pasa. Y ahí también tenemos un punto que no es tan diferente que nosotros, porque Europa es bien diferente de nosotros en algunos aspectos. Vamos a ser Italia, que son los latinoamericanos de Europa, cosas de ese tipo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una Alemania y todo es bien diferente. Pero China pasó por cosas que nosotros pasamos, ¿eh? Que estamos pasando. Tiene una cuestión rural muy fuerte. Ellos fueron un país extremadamente pobre hace poco. O sea, recién es que están en la cima del capitalismo, pero fueron pobres, tuvieron guerras y todo eso. Entonces se tiene mucho que aprender con esa cultura, sí, que creo que sería lo de lo más diferente que llegaríamos. Entonces, sin duda, les recomendaría ir a hacer eso. Aprendan chino. Bueno, chicos, yo obviamente les recomendaría ir a Brasil, hasta porque sé el camino, entonces puedo ayudarles en eso. Eh, Creo que hay otros países de Latinoamérica que son interesantes. Yo también estoy de acuerdo con México, pero no conozco. Pero Argentina es un otro país interesante donde se puede ir como muy barato también. Principalmente ahí yo diría que ustedes aprovechen porque quiera o no es una economía dolarizada, entonces ustedes están en ventaja para ir a visitar otros países latinoamericanos porque el costo de vida con el dólar, o sea, ustedes pueden tal vez cubrir todo lo que con los gastos, principalmente los que son de provincia que viven acá, que ya gastan en vivienda y todo. Tal vez con lo que ustedes viven acá, ustedes podrían con un poquito más, porque obviamente tienen pasajes y todo eso, que es un costo, pero tienen chance de vivir en otro país latinoamericano. ¿Sí? Y así, una cosa que la gente no se da cuenta mucho es que, o sea, las universidades de Brasil y de Argentina también, o sea, Argentina paga, pero es un poquito, pero son todas gratuitas. Y otra cosa, o sea, para los que están yéndose, como la Melanie, que dice que quisiera hacer, pero ya está con una pata afuera, hay maestrías en Brasil y son gratuitas también. E incluso hay becas para estudiantes, tanto nacionales cuanto extranjeros. Y ahora, o sea, estábamos medio caíditos porque obviamente que esa cuestión de los intercambios tiene mucho que ver con los gobiernos que están de turno, ¿no? Entonces, nosotros estamos con Bolsonaro, que es un gobierno ultraderechista, fascista, y eso hay que decir, las inversiones en lo público cayeron demasiado, hasta para nosotros brasileños no había becas, yo estaba en Brasil ahora y muchos amigos han perdido sus becas, pero ahora ya se retoma otra vez un ciclo de un gobierno que está como más pro universidad pública, educación para todos, entonces muy probable que incluso en el programa que Elena mencionó, que es del IBEC, haya más becas que antes, porque y principalmente para entre países latinoamericanos, porque hay esa idea, ¿no? De que los países latinoamericanos tienen que generar esa integración más fuerte y que mejor que a partir de los estudios. En Brasil hay una universidad que yo quisiera destacar, que es la UNILA, la Universidad Latinoamericana mismo creo que se llama, ¿no es cierto? No, así mismo se llama. La UNILA fue una universidad creada en el gobierno Lula, donde mitad de los cupos son para latinoamericanos y la otra mitad para brasileños, tanto para cursos de pregrado como para posgrados. Es una universidad que estaba intentando cerrar en ese último gobierno en Brasil, pero me imagino que ahora se va a retomar otra vez. Y había una otra universidad también, creo que es por el sur de Bahía, que también ahí Elena ya compartió, que también tiene esa misma idea de la integración latinoamericana. Entonces, pienso que es una buena oportunidad. O sea, no me acuerdo si hay arquitectura mismo, pero hay para posgrado carreras, o sea, otros temas, porque usted puede hacer su maestría en cualquier otro tema, ¿no? Que puedan tener convergencias con arquitectura.
porque yo tengo amigos arquitectos que estudiaron allá. Entonces, por eso digo eso. Ahí estaría de investigar porque como esos últimos años estuvo medio así, querían transformarla en una universidad de agronegocio, del agro, pero creo que no pudieron. Esa es una universidad interesante, o sea, que recomendaría. Pero de ahí, o sea, hay muchas universidades públicas en Brasil. Casi todas van a tener algo para extranjeros, casi todas, porque yo estudié, como les había dicho, yo hice otro curso antes, otra carrera, yo hice ingeniería ambiental y yo convivía con estudiantes latinos también allá. Entonces, y en la UFMG también, bueno, me casé con uno. Entonces, hay chance de hacer eso. O sea, en Brasil es muy abierto a estudiantes extranjeros. Incluso, por ejemplo, en el programa de maestría de posgrado que estamos ahora en la Universidad de São Paulo, ya las tesis pueden ser escritas en español, lo que es un súper avance, ¿no? Porque escribir una tesis en otro idioma ya se complica la cosa. Eh, Obviamente que tiene su proceso de selección y todo más. Argentina es otra oportunidad también que veo que es interesante porque tiene la cuestión del libre acceso y todo, pero habría que investigar un poco más. Y de Europa, yo, o sea, pienso que la verdad, o sea, estoy un poco de acuerdo con el Hernán, que yo me iría un poco de las universidades que tienen la misma matriz ecuatoriana. Yo creo que en Ecuador las universidades son muy hacia España. Y bueno, gran parte de la planta docente que nosotros tenemos hoy, o sea, estudiaron en España también, entonces de alguna manera ustedes tienen contacto con lo que es la arquitectura española. Yo a mí me encanta Francia, pero porque me parece interesante su manera de ver, pero, o sea, no porque sea el país que tenga que ir. Yo creo que, la verdad, cualquier experiencia afuera, con, con que ustedes vayan abiertos a esa experiencia, cualquier experiencia es genial. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando una amiga, porque se fue todos estaban yendo de intercambio en mi época, ¿no? O sea, yo fui como la generación que empezó todos, después de mí todos ya como se fueron prácticamente. Yo me acuerdo que una amiga se fue a Croacia. ¿Quién se le iba a ocurrir ir a Croacia? O sea, ¿para qué? O sea, hasta el idioma que habla es completamente distinto, tiene nada que ver, pero se fue. Y yo me acuerdo que ya subía las cosas, en la época ni me acuerdo si era Instagram, si era Facebook, ni me acuerdo más qué era, pero subía las fotos y me parecía increíble, o sea, todo y los lugares que ponía ahí y todo muy interesante y cómo era un país muy distinto que a nadie se le ocurría visitar o ir a estudiar. Ella escribía mucho de la historia del país ahí en su Instagram y todo, entonces era interesante, o sea, ver eso, o sea, qué chévere, o sea, Croacia, no pensaría. Sí, yo creo que no tienen que estar en eso de que qué país es mejor o peor, yo creo que a donde se les surca la oportunidad, vayan, porque desde que ustedes estén abiertos va a ser interesante, no tengo duda de eso. Ok, sí. Creo que sí es importante tomar la oportunidad, ¿no? Cuando uno tiene que poder hacer esta experiencia. Bueno, en mi caso no podría darles ninguna recomendación porque solo estoy en Italia, solo he estado en esta oportunidad de conocer la universidad italiana. Sin embargo, creo que, como usted dice, Arki, o sea, tal vez España e Italia son un poco más cercanas al contexto en el que nosotros vivimos en Ecuador. Los países un poco más nórdicos pienso que son un poco más diferentes, tal vez un poco más interesantes en el contexto urbano, puede ser porque son mucho más organizados. Sin embargo, creo que es otra cosa, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta sería, tal vez una recomendación que darían los estudiantes que no se encuentran en la posibilidad de costear tal vez un intercambio en el extranjero, para que igualmente puedan enriquecer de alguna manera su conocimiento
o tener más o menos esta oportunidad de conocer como otras cosas. Tal vez consejos que podría darles a los estudiantes. Listo. Bueno, el primer consejo es político. Luchen por las becas, porque es eso, o sea, tienen que organizarse, tienen que luchar por eso, es lo único que va a salvar. O sea, si ustedes no tienen programas de becas y un poco más masivos, o sea, no van a tener la experiencia de irse 6 meses y peor, o sea, el intercambio en pregrado es una cosa, pero cuando las becas se activan, ustedes tienen chance de hacer maestrías. Eso es lo más importante. Entonces, el consejo es un poco que ustedes, y sobre todo estoy hablando aquí con gente de alguna manera organizada, contigo y todos ellos, o sea, pueden hacer comunicados, levantar la voz, ir allá por medio de FEUS, por medio de un montón de cosas y todo, pelear por eso, ¿entienden? Eso es bien importante que ustedes nunca dejen de hacer eso por ustedes y por los que vienen atrás de ustedes. Y otra cosa bien interesante que yo he visto que últimamente una compañera ahí está haciendo bastante es hacer unas pequeñas estancias. Por ejemplo, como dijo la Llana, como nosotros estamos dolarizados, ustedes si se ahorran o le piden a los papás el patrocinio para poder realizar lo que les permite hacer o sea, digamos, la visa. Por ejemplo, a Brasil, si ustedes sacan la visa, son 3 meses que les permite estar ahí en el Brasil, legales. En otros países como Mercosur puede ser 6 meses. Entonces, como les había dicho, las redes son importantes y ustedes como son estudiantes a lo mejor no van a tener todas las redes, pero si abren la boca a los profes, a lo mejor se tenga una red, por ejemplo, con nosotros pasa mucho en Brasil que tenemos mucha gente que es súper buena gente y todo. Entonces, que dicen, yo les abro la boca y digo, verás, hay un estudiante que quiere pasar 3 meses en el Brasil y puedes recibirle en tu laboratorio o en tu oficina o algo así, y casi siempre dicen sí. Y lo he hecho en viceversa, o sea, ya traje también a brasileños para acá, que estuvieron en el OPTE durante 3 meses también. Entonces, eso es una cosa que me parece que yo, si fuera estudiante otra vez y pudiera ganarme una plata y estaría en un país dolarizado, a lo mejor, o mis papás a lo mejor tienen posibilidad, o sea, me fuera a hacer estos 3 meses en los lugares, a estudiar alguna cosa o a estar metido en una oficina o estar haciendo pasantías con alguien o un laboratorio de investigación dentro de la universidad. O sea, me parece que es una buena estrategia de no gastar tanta plata, porque solo son 3 meses, eh, y hacer el contacto con alguien que esté ahí. Entonces, un poco así, yo no sé en otros países, pero por ejemplo, Brasil, Argentina, que nosotros tenemos más contacto y todo, no duden que si me vienen a pedir que se quieren ir a Brasil hasta 3 meses en alguna oficina, algún laboratorio o alguna cosa, chévere, o sea, y nosotros podemos mover. La última que se fue así fue la María, que habló ayer, que quiso hacer una pasantía en Belo Horizonte, nosotros vivíamos, y ahí se fue. Hasta allá en el Brasil, 3 meses viviendo en una oficina súper chévere que se llama Arquitectos de la Periferia. Además, tuvo suerte que hablamos con una amiga y le consiguió casa, una casa más barata y todo. Entonces, es así, las redes se van abriendo, pero tienen que abrir la boca, porque si no abren la boca no podemos hacer nada. Entonces, me parece una buena estrategia también aprovecharse de ese tiempo de la visa para ir allá casi de mochila, con poca plata, pero a tener la experiencia y regresar con el idioma, que es bien importante también. Bueno, chicos, yo tengo, además del consejo de la Hernán, yo tengo algunos consejos. O sea, primera cosa es empezar a visitar su propio país. O sea, porque no es difícil que yo entre en una clase y pregunte si ya conoce, qué sé, o la Casa de la Cultura, o que si ya conoce, no sé, cualquier otra obra arquitectónica aquí, y que me digan, no, no, es que no soy de Quito, soy de provincia, soy no sé qué. Entonces, primera cosa, empezar a conocer su propio país.
O sea, y a desarrollar esa mirada de arquitecto, esa sensibilidad de arquitecto. El David mencionaba eso, que también yo mencioné, esa cosa de vivir el cotidiano. ¿Qué te da eso? O sea, te da el punto de comparación. O sea, ¿por qué allá en Italia puedes correr una bici y volver a cualquier hora a la casa? ¿Por qué el sistema de movilidad te permite ir a conocer un montón te permite ir a Bolonia y volver en la madrugada a Ferrara? O sea, y cosas por el estilo. O sea, y eso te va dando parámetros para pensar, o sea, ¿dónde están los problemas acá? O sea, ¿dónde tenemos que resolver las cosas? Y lo mismo pasa aquí mismo adentro del propio país, o sea, de Ecuador. O sea, ¿por qué no podemos empezar a visitar y conocer las cosas aquí, entender las diferencias entre las ciudades, o sea, crear esa cultura, o sea, de poner, yo digo, poner esas gafas de arquitecto y empezar a conocer esos lugares con esa otra mirada? O sea, eso es un primer consejo, o sea, conozcan bien el país que ustedes tienen, porque tienen muchas cosas interesantes, pero ya con esa otra mirada. O sea, dejen, o sea, imagínense que ya no son ecuatorianos y que están visitando su país con esa mirada de curiosidad que uno llega a un país extranjero. O sea, creo que a veces falta un poco eso, porque hay cosas interesantes aquí. El segundo punto que yo diría, presionar para que en la central, como está, se organicen las convocatorias para estudios en el extranjero. Hoy, casi todas las universidades del mundo tienen programas de intercambio. Es decir, ustedes pueden ir y gente de allá puede venir gratis, teniendo obviamente que pagar los costos de vida, que ya es bastante y que sé que para la mayoría es duro. O sea, que fue mi condición de ir, que fue la condición del David, ¿no? Pero hoy la central, o sea, principalmente la FAO, porque en la central es o sea, es descentralizada la cuestión de los intercambios, aunque nosotros tenemos una dirección de intercambios. O sea, ¿quién tiene que hacer los intercambios de la facultad nuestra? Es nuestra facultad mismo, o sea, es decanato. O sea, entonces hoy hay poquísimos intercambios, ofertas de intercambios, porque no hay esa organización en la propia FAO y en la propia central, porque la central también se equivoca en el rato de descentralizar eso. En Brasil todo es centralizado, ahí sí es centralizado, porque es importante tener una convocatoria general. Cuando yo me fui, por ejemplo, en mi época, hubo un proceso de selección y ya previamente se hacía exámenes de proficiencia en el idioma. Entonces la universidad te daba esas facilidades para que usted vaya. Incluso una de las notas eliminatorias era la proficiencia. Usted tenía que obtener por lo menos 60% en la prueba de proficiencia. O sea, algo debería saber. No era una prueba difícil, algo debería saber. Y ahí se iba a entrevistas y ahí de ahí pasaba el proceso de selección y tenías el cupo. Entonces, hoy en la central y en la FAO, eso es completamente desorganizado. Completamente desorganizado. Y el David puede hablar mejor de eso que yo, tal vez, porque vivió eso en carne. Italia es uno de los pocos programas que están como con más, que yo veo que los estudiantes van. Yo estoy intentando ahora que Brasil sea también como un destino para los estudiantes de la FAO, pero, o sea, por mi propia cuenta y pasión. Y hay que decir que los procesos no están todos en mis manos, o sea, porque es descentralizado, pero hay cosas que tienes que hacer de la universidad, entonces se complica. No tengo el dominio de todo el trámite, ¿ya? Pero es un esfuerzo propio. O sea, estoy intentando con Belo Horizonte y creo que quizá el próximo año con Hernán vamos a intentar que sea para São Paulo también. Pero aún no tenemos becas, y ahí sí viene el tercer punto. O sea, ve que son grados, ¿ya? El tercer punto es pelear por un programa, o sea, una política de becas desde la CENESID. Ya hubo en ese país, ¿por qué ya no hay? ¿Qué dejó de ser prioridad? O sea, porque formar gente, o sea, es fundamental para que el país sea un país mejor. Formar gente y que esa gente tenga y pueda volver.
porque también no nos sirve, ¿no? Mandar gente afuera y que ya no vengan y regresen para el país. O sea, solo para que ustedes tengan un pequeño ejemplo, o sea, toda la renovación de nuestra facultad, yo digo de nuestra, pero en la central en general ha pasado eso, es producto de personas que fueron con becas, estudiar afuera, hicieron sus maestrías y pudieron tener condiciones de hacer un concurso de merecimientos y entrar en la central a dar clases. Esa renovación de planta docente solo fue posible porque hubo un programa de becas en algún momento en ese país y porque eso ya no existe. Eso es prioridad, ¿ya? En todos los países del mundo se está hablando de internacionalización y aquí nosotros estamos caminando súper despacio en eso. Entonces, los estudiantes tienen que moverse porque eso es una política para ustedes. Ustedes tienen que organizarse y empezar a exigir cosas que realmente van a cambiar la vida que ustedes tienen o, como dijo el Hernán, a veces que van a cambiar la vida de los que vienen adelante. Entonces, es súper importante. O sea, luchar para que haya becas, para que todos tengan la oportunidad. Ah, y una última cosa. Yo no sé acá en Ecuador cómo es ese tema. También habría que buscar. Pero en Brasil, para los estudiantes que no tenían las posibilidades de ir a estudiar afuera, también era muy común hacer intercambios dentro del propio país. Es decir, ustedes de aquí van a Cuenca a estudiar un tiempo, o van a Guayaquil, o van a la Universidad de la Amazonía, a Iquian. Entonces, también habría que ver porque eso es una cosa mucho más teóricamente mucho más fácil de resolver, ¿no? Que se vaya a hacer un semestre en una universidad aquí del propio país y eso ya es bastante, verás. Ya cambia bastante. Sí, exacto, concuerdo totalmente con usted, Arki. Pienso que el programa de becas es muy indispensable en cualquier universidad, más que todo en una universidad pública, ¿no? Donde no todos tenemos los mismos recursos. Es importante exigir eso. Tal vez este programa, los convenios que existen en la central te permiten no pagar la colegiatura de la universidad aquí, sin embargo, el costo de vida es alto y mm, es un impedimento muy grande. Para mí también lo es porque eh, se gasta mucho dinero. Sin embargo, como usted dice, es importante también conocer el propio país porque tal vez tú siempre has pensado salir del país, sin embargo, llegas aquí y o sea, es muy bueno poder hasta contar de tu país, poder saber, poder responder muchas cosas, hasta eres más interesante sabiendo de tu cultura y de tus propias, em, de tu propio país. Em, Me parece que con la Universidad de Cuenca hay un convenio con la Facultad de Arquitectura. La Universidad de Cuenca es hermosa, la ciudad de Cuenca es hermosísima, entonces me parece a mí un destino que es muy bonito si es que tienen la oportunidad de hacer esto. Lo que sí es que siempre tienen que estar atentos a la información, estar exigiendo, como dice la Arquitana, exigiendo si es que no están las convocatorias, preguntar. em, es importante siempre estar informado, ¿no? Em, sí, eso sería. La Universidad de Cuenca y muchas universidades de Ecuador también son muy buenas y hacer una estadía en otro lugar que ya no sea tu ciudad te cambia también la mentalidad y te saca de tu zona de confort, ¿no? Que estás habituado a estar tal vez en Quito, no va a ser lo mismo vivir 6 meses en Cuenca, ¿no? Por ejemplo. Y, ok, seguimos. La última pregunta sería, tal vez, I don't speak French, sorry. 12 and 27. Okay, perdón. Ok, la última pregunta sería, em, ¿qué recomendarían a los estudiantes que están por irse de intercambio? Tal vez una recomendación a los estudiantes que piensan realizar una estadía en el exterior. Bien, bueno, también así, y yo creo que lo más importante
es que no vayan solo a estudiar, como ya les dije. Parecería que un profesor le está diciendo, no vayan a estudiar, pero no vayan solo a estudiar. Porque generalmente en otras universidades no es que hay el profesor que te va a coger el diente para que no pases y eso de ello. O sea, es una cosa que es bien centralina, sí, a veces. Entonces, la cosa es que allá, o sea, estudia, pero entiende la lógica. O sea, si te vas, tiende a entender la cultura, la relación de la universidad con la cultura, la lógica de la universidad y todo lo que el cosmos, universidad. O sea, no solamente vayan a estar en un pupitre gastando el tiempo viendo las cosas y todo. O sea, participen de eventos, vayan a fiestas, vayan a reuniones, a cócteles, a lanzamientos de libros y todo lo que significa el ambiente universitario. Eso es súper importante porque ustedes entendiendo la lógica de cómo funciona, por ejemplo, la universidad italiana, ustedes pueden venir acá y tener ideas innovadoras para poder hacer que funcione mejor la universidad ecuatoriana. Pero si van dentro de la sala de clases de solo de un profe y vienen con todo el conocimiento, a lo mejor van a llegar aquí y van a ver que el conocimiento no se puede aplicar automáticamente si no tienes ideas innovadoras para vencer la burocracia, por ejemplo. Entonces es un poco eso, sí. Un segundo punto es que no se olvide de dónde vienen. Eso es bien importante. O sea, ustedes asimilen todo lo que el intercambio les puede dar, pero siempre conecten a su realidad concreta aquí y piensen cómo les puede ayudar. Siempre hagan esa reflexión de que estoy aprendiendo esto, pero cómo me va a ayudar. Ese ejercicio hace que ustedes no vengan acá y estén en las universidades buenasas y vengan acá y se depriman, caigan, o sea, en depresión, porque es eso lo que nos pasa de vez en cuando. Cuando no tenemos los pies sobre la tierra, cuando no sabemos de dónde venimos y no hacemos esa reflexión de ida y vuelta, podemos caer fácilmente en una depresión, porque sí es fuerte el regreso, ¿no? Una cosa que a mí en carne propia me pasó es que ustedes sean embajadores de cultura ecuatoriana. Para eso, ustedes tienen que saber de historia del Ecuador, literatura, arte, arquitectura, porque a mí me pasó una vez que yo fui y una persona me preguntó así, ¿y el Ecuador tiene algún premio Nobel? O sea, yo no ha de tener. O sea, pero no sabía exactamente si no tenía. Una persona me preguntó, el Ecuador, alguna cosa no supe responder. Me dijo, no, para mí el Ecuador, yo creí que el Ecuador era solo una línea. Yo ni siquiera sabía que era un país. O sea, una cosa medio así, porque eso te vas a encontrar todo el tiempo. Entonces, el rato que ustedes van, lo que la Jana les dijo, ¿no? Primero conozcan el Ecuador, conozcan su cultura y sean embajadores de eso. No les quiero decir que sean una eminencia, pero por lo menos sepan cosas básicas como batallas de Pichincha, o sea, para que se puedan sentar en cualquier bar y que sean interesantes, ¿entienden? Y que digan, qué chévere, este man sabe sobre el Ecuador o sabe alguna cosa. Porque generalmente cuando somos jóvenes nos vamos y es como que estamos ansiosos de llegar al lugar para absorber todo y pasamos como meros desapercibidos, así de como que, o sea, del Ecuador no sabemos nada, no quiero hablar de ese país, no quiero hablar de nada, no quiero nada. O sea, y yo creo que cada vez que nos vamos a algún lugar tenemos que ser esos embajadores de la cultura. Y finalmente, o sea, y eso es una cosa ya de nuestra realidad, UCE, FAO y UCE, los que se están yendo o los que están pretendiendo irse, los que ya tienen alguna oportunidad, o sea, peleen hasta el final, hasta que no se desanimen, sean resilientes, porque la UCE necesita personas resilientes. La UCE, yo siempre que viene alguien nuevo a la UCE, le digo, bueno, el único consejo que te doy es así, sea necio, o sea, hasta el final. Si ya estás con un cupo en algún lugar, no dejes de preocuparte, de llamarle, ponerle en el WhatsApp al que tiene tus papeles, o sea, de ser así, como una garrapata casi. En la UCE se tiene que hacer eso, así, porque si no, no te salen los procesos. Ustedes saben cómo se disuelven los procesos en la UCE, ¿no? Entonces, si ustedes están a punto de irse de intercambio, ya tienen más o menos el cupo, tienen los papeles, no dejen que ese proceso se caiga. Tienen que ser súper constantes, súper resistentes, bien resilientes. Ese es mi único consejo por nuestra característica de institución. Eso es bien importante.
Chuta, yo creo que ya fui dando todas las recomendaciones a lo largo, o sea, yo creo que, o sea, recapitulando, lanzarse a vivir todo lo que te pueda brindar la experiencia, o sea, no estar ahí encerrado, no estar tímido, o sea, aproveche que, como dijo el Hernán, nadie te conoce y disfruten lo máximo que puedan de esa experiencia. Eh, yo creo que, yo no sé cómo están, o sea, tengo noticia del David, tengo noticia de uno otro estudiante que fue también a Italia, pero de ahí, y tengo de una otra chica que todos coincidentemente fueron mis estudiantes que se fueron, pero no sé cómo están los programas para ir de intercambio en la facultad. O sea, yo sé de Brasil que yo estoy un poco intentando manejarlo, pero ya sé que hubieron estudiantes que se fueron a Chile en tiempos pasados, antes de la pandemia. Yo creo que hay muchas oportunidades para ir, pero no es divulgado suficiente. Entonces ahí estoy de acuerdo con Hernán, sean necios, presionen, busquen. A veces ustedes tienen interés de ir a algún país, o sea, pregunten, ¿hay chance de ir ahí a ese país? O sea, porque yo digo, la mayoría de los países sí vale ir porque hay convenios macro generales que ni son específicos con la propia universidad, o sea, hay medios de ir, pero no se difunde esa información porque no hay esa cultura acá y hay que construir esa cultura de internacionalización, o sea, no está o sea, en la agenda, digamos así, de la UCI actualmente. Entonces, no sé, o sea, además de las recomendaciones que yo dije, sí, que yo ya fui hablando a lo largo de la conversa, yo creo que la principal recomendación aquí es pelear para que se organice la cuestión de la internacionalización en la FAO. O sea, yo creo que eso es fundamental. O sea, eso nos haría crecer muchísimo, muchísimo, ya como un primer paso. Y obviamente el segundo sería ya la pelea por becas y todo eso, porque yo creo que hace falta que nuestros estudiantes se abran, hace falta que nosotros tengamos esa posibilidad de comunicación, porque eso es una vía, es una doble vía, ¿no? Es el ir y hacer un otro ser, o sea, porque se constituye un nuevo ser, o sea, salir de su zona de confort, como ha dicho el David, pero regresa ese nuevo ser y eso cambia todo el cosmos de la facultad también. O sea, estudiantes volviendo del intercambio son también de un gran valor para la institución. O sea, ¿por qué? Porque traen cosas novedosas de afuera, porque entienden cómo funciona la universidad de afuera y pasan a exigir cosas acá adentro. O sea, porque si allá se hace así, ¿por qué no se puede hacer acá? Y eso, digamos que es una buena contaminación que a nosotros nos hace muchísima falta. Yo diría eso. Sí, totalmente. Creo que tenemos que ser más organizados y siempre estar exigiendo que todos los procesos se cumplan. Entonces, em, hay la opción de irse a estudiar a otros países, sin embargo, creo que tienes que, o sea, se debe estar pendiente los que tengan convenio, porque los que tienen convenio son los países que a la final no terminas pagando la colegiatura, porque es un convenio que tiene con la facultad. Entonces, en la Facultad de Arquitectura tiene la Dirección de Relaciones Internacionales, mm, que debería estar funcionando. Entonces, siempre tienen que estar pendientes, preguntar. Bueno, cuando yo hice el proceso, hice mediante también, o sea, casi todo el proceso lo hice con la Dirección de Relaciones Internacionales de la UCE, la general. En ese entonces estaba María Cristina, que bueno, ahorita ya no está. Sin embargo, me parece que te quedó Héctor, me parece que está ahorita, y la Dirección de Relaciones Internacionales se encuentra al frente de la Facultad mm, de Filosofía, en la salidita, es una casa patrimonial. Entonces, yo cuando tenía la idea de irme de intercambio siempre iba a preguntar, siempre pasaba golpeando la puerta. Entonces, creo que
siempre se tiene que estar informado de eso. Otra cosa también, si es que piensan ir a estudiar en otro país del idioma, sería no aprenderlo, no totalmente, pero sí ir de poquito en poquito tratando de ver lo básico, ¿no? Y, y pienso que lo lo que ustedes dijeron, Arquis, a la final, esto, más que los estudios de la universidad, que obviamente son importantes, la experiencia que te llevas de haber visitado muchos lugares, haber vivido el cotidiano, como dijo usted, Alquillana, en otro país, te cambia completamente la mentalidad. Entonces, a la final es como estar de vacaciones teniendo que hacer un deber. Entonces, ni da ganas. Em, pero debería, o sea, a la final esto debería ser difundido porque hay la opción. Sin embargo, muchas de las personas, muchos estudiantes no la conocen, no están enterados. Entonces, el proceso es largo, sí es tedioso. O sea, hacer el papeleo, tanto en la UCE, ustedes ya conocen cómo es, y las matrículas estamos siempre nosotros colapsados. O sea, el proceso para irse a otro país es también muy engorroso. Sin embargo, es posible, se puede hacerlo. Siempre tienes que estar pendiente, tienes que estar, más que todo, como dice el Arqui, presionando, pues no queda de otra. Sin embargo, ahorita de 3 meses después de haberme ido, no sé cómo esté ahorita los procesos, porque la Universidad Central también cambia muchas veces las cosas. Por eso, tal vez un convenio ya no está. Al momento que yo quise venir acá a Ferrara, también quería irme a Milán. Sin embargo, eh, el convenio se caducó. Entonces, siempre tienes que estar pendiente de que los convenios estén vigentes. Hacer el papel a la final, lo logras, puedes hacerlo, no es otro mundo. Aunque no lo crean, pero aquí en Europa el papel es mucho peor que en Ecuador. Tal vez Italia es un país muy burocrático. Cuando llegué aquí, em, no me imaginé eso. Es una de las cosas que también me chocó bastante, que uno piensa que en Ecuador la tramitología es mala, es fea. Aquí es 10 veces peor. Entonces, tampoco es que está tan mal, ¿no? Es posible hacer esos procesos. Eh, Eso, echarle muchas ganas, porque si es que tienes un objetivo en la mente, siempre has querido hacerlo eso, tienes que lucharlo, tienes que salir de tu zona de confort, preguntar, estar pendiente, estar empapándote de la información. Tal vez si no tienes los medios, muchos programas de becas aquí en Europa, tal vez no por la central, maestrías también hay becas que reciben aquí en Europa. Em, Tienes que estar muy informado de todas las cosas que hay. Entonces, eso les podría recomendar de mi parte, o sea, que siempre estén luchando por sus objetivos. Entonces, que al final imposible no lo es posible para todas las personas. Eso sería de mi parte. Ya, bueno, muchas gracias a las intervenciones de los arquitectos, han sido de mucha importancia y gracias también a David por la información. Nos sirve a todos los estudiantes de la FAO que estamos comenzando y para, como ustedes dijeron, planificar bien cómo vamos a ir trabajando y cómo vamos a ir organizándonos en el tema del dinero, el tiempo y todos los sacrificios que tenemos que hacer también. Y bueno, tenemos comentarios de las personas que están aquí en la reunión. Y tenemos uno de Brian Cajas que dice, organicémonos un café de Lopte. Bueno, también tenemos por parte de Andrés una pregunta que dice, si estudié arquitectura en Ecuador, ¿cómo elegir a qué país hacer la maestría? Yo creo que lo primero, Andrés, bueno, a Brian primero, con todo gusto, están invitados, solo avisarán para hacer 2 jarras o 3 jarras. Con Andrés, yo creo que la primera cosa para una maestría es saber lo que más o menos quieres seguir, porque de acuerdo a lo que tus intereses, cada país es un poco mejor o un poco peor en las áreas. Por ejemplo, si quieres la cuestión patrimonial y todo eso, se tendría que ver algún lugar que sea fuerte, como por ejemplo Chile y todo.
Ahí, por ejemplo, si te interesa la cuestión de morfología, de la forma, de todas esas cuestiones así, en Argentina hay una buena escuela donde inclusive es graduado uno de nuestros profesores y tiene y la maestría es gratuita, que es la maestría en morfología de la Universidad de Buenos Aires. Si quieres los temas más sociales, te gusta la cuestión social y todo, Brasil y Argentina también, pero Brasil también es un lugar súper fuerte. Entonces, primero, y creo que es lo más difícil, es descubrir lo que te gusta. O sea, y sin tabús, o sea, decir, me gusta esto mismo, me gusta escenografía, me gusta cualquier cosa, o sea, tienes que saber lo que te gusta, lo que te mueve, lo que cuando te palpita el corazón cuando estás en ese lugar o estudiando eso o leyendo eso, y con base en eso comienzas a investigar y qué países pueden ser los ideales. ¿Cómo se comienza a investigar? Es difícil por cuenta propia, o sea, es difícil hacer eso solamente en el internet y todo. Es mejor preguntar a los profesores, es mejor preguntar a gente que se ha ido, sin vergüenza, o sea, de decir las cosas, porque cuando uno quiere hacer alguna cosa en el extranjero, lo primero que tiene que perder es la vergüenza, porque todo el tiempo vas a estar expuesto a un montón de bochornos. Entonces, es como que siempre, en cualquier cosa, o sea, y peor si te vas a un lugar donde se habla inglés y todo eso, se habla otro idioma, siempre vas a estar con esa cuestión de que acholado, ¿no? Entonces, la primera cosa que se tiene que perder es la vergüenza, y qué bueno de comenzar a perder la vergüenza con tus propios profes y preguntar si hay chance, si te pueden acolitar, porque como yo siempre digo, el no tú ya tienes, todo el mundo te puede decir no. La cosa es que estás buscando el sí. Y para buscar el sí tienes que estar preguntando y preguntando y aceptando varios nos. Entonces, eso por una parte, ¿no es cierto? Y yo creo que después lo que les había dicho, o sea, traten de tener siempre en cuenta de ir a una universidad pública, porque ya estamos en una época donde no hay becas. Entonces, estarnos costeando todavía el colegiado, o sea, el costo de la universidad va a ser más duro todavía. Es mejor buscar lugares que son gratis, que son universidades públicas, y de ahí ver cómo es el proceso de selección de eso, o si hay algunas relaciones internacionales, como yo les dije del IBEC, pero siempre véanse más por lo público, porque a no ser que tengan una plata guardada ahí, el regalo de 15 años, que todavía les sobra alguna cosa, y ahí pagarse de una vez una, qué sé yo, una católica de Chile, que puede ser una mega, muy buena universidad. Entonces, pero en fin, para nosotros, por lo menos para mí, que soy clase media nomás, eh, siempre ha sido buscar lo público, buscar lo que no es pagado. Y de ahí sí gastar la plata yéndome a hacer eso, ¿no? Con mi estadía y todo eso. Eso con respecto a esa pregunta. Yo también diría, o sea, complementando lo que Lerna ha dicho, yo creo que hoy, como había mencionado, hay muchos profes que estudiaron afuera. Yo creo que tal vez el primer camino fuera preguntar a esos profes, o sea, hoy nosotros tenemos una planta docente que ha estudiado en algunas ciudades de España. Eh, hay gente que estudió en Valencia, hay gente que estudió en Madrid, hay gente que estudió en Extremadura, eh, hay gente que estudió en Bélgica, hay gente que estudió en Holanda. Entonces, buscar conocer la planta docente que ustedes tienen y empezar por ahí fuera un buen tip. O sea, y de cierto va a haber profes que están abiertos y que les va a gustar decir lo que saben del país y de cómo consiguieron estudiar allá. Obviamente muchos fueron por la condición de la beca en la época del gobierno, pero algunos van a saber por lo menos por dónde empezar a buscar y todo. O sea, yo digo, o sea, en relación a Brasil y quizá Argentina también que conozco un poco, yo con el mayor gusto del mundo les puedo ayudar. Porque allá yo entiendo, o sea, incluso algunos estudiantes ya me han venido a buscar, o sea, aparte de los que están intentando, ¿no? Que están 8 candidatos a ir a Brasil, veamos, parece que sí va a valer.
pero ya otros estudiantes ya vinieron a preguntarme de otras universidades de Brasil. A lo mejor yo no voy a conocer exactamente la universidad donde quieren, pero voy a poder ayudar a encaminar y todo, porque yo entiendo la lógica brasileña y les voy a poder ayudar. Pero yo creo que empezar a conversar con los profes, a investigar, es interesante, es un buen camino, o sea, porque realmente salir de cero es difícil. Otra posibilidad es ir a las agencias de cooperación, así como hay la de Brasil, ¿no? Que el Hernán citó, el IBEC, hay la Alianza Francesa, que tiene también oportunidades de becas. Bueno, hay algunas de cooperación, bueno, la ECID, que es de cooperación española, también tiene becas, principalmente para maestrías, ¿verdad? Principalmente, o sea, incluso más que pregrado. Los que están ya yendo, si están con ganas de hacer una maestría, yo creo que por ahí es importante. A veces, por ejemplo, yo ni sé tanto los procesos de España, pero ya tuve casos de estudiantes que vinieron a conversar con nosotros para ayudar a encaminar a cómo pensar y salir, o sea, abrir la mente para ir a buscar cualquier maestría en cualquier otro país. O sea, el hecho de que ya hemos cruzado ese camino, hemos hecho eso afuera y tenemos conocidos en varias partes del mundo, o sea, puede que no conozcamos exactamente lo que quieren, el país que quieren, pero podemos ayudar a cosas que a veces a nosotros ya se convirtieron de sentido común, digamos así, o sea, porque ya sabemos cómo. Entonces también pregunte, yo creo que eso que les ha dicho es fundamental, o sea, perder la vergüenza es el primer paso, o sea, y claro, si yo digo, o sea, como brasileña ahora, yo siento que la cultura ecuatoriana es muy cerrada. Y esa relación con los profes a veces muy distante, que puede ser una impresión mía, pero tal vez en comparación a lo que yo tuve en Brasil, a veces hace con que nosotros no tengamos esa cercanía suficiente para preguntar cosas así. Pero va a tocar a ustedes construir eso. De ley hay profes con los que usted tiene más confianza. Pregunten, o sea, tal vez la experiencia ahí les va a ayudar de alguna manera. Puede que el profe no haya conocido tal cosa, pero te puede ayudar a alguna cosa, alguna idea, algún camino. Yo creo que por ahí es un buen inicio. Ok, gracias, Arquis. Igual, bueno, chicos, como los Arquis dijeron, hay que preguntar, hay que estar pilas, pendiente también y aprovechar que tenemos a muchos docentes que han viajado a lo largo del mundo. Mel Saldaña nos dice, si como estudiante no se es apto para acceder al intercambio estudiantil de la universidad, ¿hay o recomiendan algún otro programa o forma de acceder a la educación o formación extranjera brasileña durante el pregrado? Eh, Melanie, entonces yo creo que sí. O sea, como les había dicho, yo ya respondí un poco a eso. Me parece bien interesante ese ahorro durante todo el año para poder gastarse en 3 meses que les permite la visa en algún lugar. Pero también no se pueden ir como 3 meses de vacaciones, aunque yo considero que unas vacaciones a un país que habla otro idioma sí es chévere también. O sea, que se cojan la plata y se gasten en unas vacaciones de irse a específicamente a aprender, a entrar en la cultura, ¿eh? Pero para eso se tienen que ir solos, sin los papás, ¿eh? O sea, o sin la hermana, sin el enamorado, porque se tienen que ir solos a estar dentro de la cultura y hablar y que te exija hablar otro idioma. Eso es importante. Y también, por ejemplo, en el caso brasileño, que la Melanie está diciendo, hay bastantes lugares que hacen cursos, que son cursos que a lo mejor no sean tan caros y que son súper buenos. Les voy a poner en el chat un lugar que se llama Escuela de la Ciudad, que es como que lo más top que hay de arquitectura en Brasil, fuera de las universidades. Es como una universidad hecha por los más reconocidos arquitectos brasileños, así sobre todo de São Paulo, y que ellos dan las clases de una manera muy vanguardista y todo. Ellos tienen cursos que se llaman cursos libres, que cobran un porcentaje de plata, pero para dólares es hasta barato y pueden ir allá. Son cursos rápidos y todo, y también sí, sí hay un montón de cosas de allá. Entonces,
Yo creo que en verdad lo que la Melanie está preguntando, yo creo que como siempre les decimos, hay que investigar y preguntar qué hay de posibilidades en cada uno de los lugares. Por ejemplo, yo creo que los estudiantes de la central les falta muchísimo ser curiosos y investigadores de lo que hay allá, o sea, de lo que hay donde te quieres ir. Ya, sabe, son pocos los que me vienen. Ah, profe, sabe que vi una oficina en Brasil que hace tal cosa. Ah, sabe que vi un instituto en Brasil que hace tal cosa. O sea, no vienen con eso. Si ustedes no comienzan a investigar esas cosas, a ser curiosos, a meterse en el internet, poner por palabra clave y descubrir las cosas, uno aquí también les va a decir lo que conoce, que también puede ser limitado. Entonces, yo creo que hace falta investigar y si te quieres, si no tienes acceso a un intercambio, por lo menos irte a una estancia como el Corta, a una inmersión, yo le llamo estancias de inmersión cultural. Diga, ya le puse nombre. Académico hace siempre eso. Una estancia de inmersión cultural, o sea, eso sería súper interesante que lo hagan. No solamente en el Brasil, pueden irse a otros lugares que sobre todo hablen otro idioma también. Eso sería bien interesante. Bueno, desde aquí de Ecuador yo no sé cómo funciona, pero en Brasil es muy común las agencias de trabajo por temporada. Me imagino que aquí también debe de haber. Para, qué sé yo, o sea, el más conocido es ir a trabajar en la Disney. Pero, o sea, eso es para aprender idioma, ¿no? Pero hay agencias de trabajo, de pasantías en diferentes áreas de conocimiento. Yo sé que en arquitectura hay, desde Brasil hay, o sea, agencias de trabajo juvenil, en general son para personas hasta 20 y picos de años, y eso es bastante común, o sea, para hacer pasantías en alguna oficina, en alguna cosa relacionada a arquitectura. Eh, Incluso esa amiga que estaba contando de Croacia fue en una oportunidad de así. Otra manera de irse es eso que Lerna ya mencionaba de las instancias. Ahí yo puedo decir que en Brasil, o sea, tenemos algún chance de manejar eso porque conocemos la gente. Obviamente que también que es una dificultad para las personas recibir una persona en 3 meses. Pero si usted va, digamos que con esa excusa, no vas a apostar todas sus fichas en eso, pero eso es un camino inicial como una buena excusa para irse, yo creo que sí es válido, o sea, es válido. Y otra cosa, ¿por qué no ponerse una mochilita en las espaldas y lanzarse? O sea, y en bus mismo a veces. Por ejemplo, ¿quién ya se ha planteado hacer un recorrido, qué sé yo, en bus de aquí, pasando por todas las ciudades peruanas que tienen alguna ruina, alguna cuestión de patrimonio histórico? O sea, solo el hecho de planificar el viaje ya es un aula. Y no es un viaje que digamos de carísima, porque viajar en bus aquí es barato. Y parar en hoteles, hostales, o sea, hay ese programa de hostales, ¿no? Quien va a Europa es muy común, o sea, que son, eh, me olvidé el nombre, creo que es Hostales Mundo, pero creo que es en inglés el nombre. Ya les voy a buscar aquí y les comparto. O sea, hay hostales súper baratos y todo. Usted puede buscar por internet y va buscando el bus hasta donde te deja, pasa unos días y va conociendo así Latinoamérica, por ejemplo. O sea, es una opción y te va a abrir un montón la cabeza, te va a hacer conocer de arquitectura latinoamericana y es factible de hacer durante vacaciones. Ustedes son Mercosur, entonces probablemente para muchos países es el mismo que les han compartido, Hostelor. Ustedes son latinoamericanos, entonces no necesitan visa para la mayoría de los países vecinos. Entonces hay chance de hacer cosas como, digamos que un viaje cultural, no vas a un estudio, en fin, o sea, ir a conocer las universidades de ese país. Entonces hay cosas que se puede hacer en cortos tiempos y con relativamente poca plata que te va a agregar un montón. Ok, gracias, Arquis. Igual les recordamos que todos los links que los Arquis nos están proporcionando los vamos a pasar por el grupo de WhatsApp que tenemos. Y bueno, la última pregunta de Ana Paula es, para quienes ya acabamos la malla curricular, ¿a qué tipo de becas podemos acceder para un posgrado?
Bueno, Ana Paula, verás, yo creo que esa pregunta, quien te puede responder mejor es alguien relacionado con las relaciones internacionales, valga la redundancia, en la UCE. Entonces, sería súper interesante si van entre tres, cuatro, que cogen a este Héctor, que le acaba de decir el David, y le dicen, señor, ¿qué hay de maestrías que se puede hacer? Usted sabe de alguna cosa y todo. Porque nosotros, por ejemplo, yo sé que para España hay la Fundación Carolina, como dijo la Llana, hay un montón de relaciones internacionales, que es el IESEC, el IBEC y todo, pero una persona que trabaja con relaciones internacionales, él debería saber ese tipo de cosas, o sea, digamos, debería. Pero a lo mejor si ustedes también googlean y hacen ese tipo de preguntas a la inteligencia artificial, puede ser que también tengan mejores resultados que el Lector. Pero bueno, la cosa es que yo creo que tienen que comenzar a investigar, a pensar, o sea, son investigadores realmente. Ustedes tienen que ser eso. Y eso de la cuestión de los que acabamos la malla, la Janaína les puede contar mejor la experiencia que ella tuvo. Ella se fue en el noveno, en el 10º semestre, se fue de intercambio. Es una cuestión de prioridad. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres terminar la malla y graduarte y no encontrar trabajo e ir a hacer Uber? No, mentira. O sea, la cosa es eso. O si tienes la oportunidad de irte de intercambio, de chance y que tus papis te acoliten y todo. O sea, el intercambio, como el David dijo, te cambia la vida. Eso es un hecho concreto. A cualquier país que te vayas, inclusive a cualquier lugar, si te van a Cuenca, te cambia totalmente el chip, te cambia la cabeza. Entonces es una inversión que yo, inclusive algunos alumnos, así que me han preguntado, yo les digo así, aunque sea saquen préstamo, saquen un préstamo y váyanse, porque sirve para la vida eso, es bien importante. Entonces, yo creo que eso, la Jana puede decir eso, si acabaste o no la malla curricular, es una cuestión de tus prioridades. O sea, si quieres irte, si tienes mucho deseo de irte, de conquistar otro, de conocer otro lugar, de conquistar los objetivos que tú tienes, te vas así, estés graduado, no graduado, con malla, con egresado, con lo que sea. Entonces, yo creo que ese es el camino. Y otra cosa es todas estas universidades públicas que les estamos diciendo, la Universidad de São Paulo, la Universidad de Minas Gerais, todas esas universidades, cualquier persona del mundo puede intentar las maestrías, pero tienen su proceso de selección. Y son procesos de selección complicaditos, que si hay que estudiar, que hay una prueba y todo, pero no imposibles. Entonces, el rato que ustedes le cachen cómo es el proceso de selección, ustedes dan la prueba, hacen las cosas y de ahí ya pasan y ya cuando ustedes tienen aprobado el sí, ahí van, ahí hacen el préstamo, les piden a los papás o lo que sea, pero hasta no tener el sí, o sea, realmente es complicado. Entonces, si quieren realmente irse, tienen que ver los medios para irse, tienen que investigar por dónde es el camino más fácil de irse y cómo hacer los procesos de selección y todo. Para eso les podemos ayudar siempre, claro, las puertas del observatorio están abiertas hasta porque adentro del observatorio hay gente que hizo en varios lugares las maestrías y tenemos redes con mucha gente. Entonces no duden a toda la gente que está aquí y la que nos están oyendo, no sé si hay otro enlace, vayan y pregunten, no nos van a quitar tiempo. Si quieren ahí el Brian les hace el cafecito para que les respondamos. Entonces, esa es la invitación. Vayan, pregunten, vengan. Es un espacio universitario donde les pueden ayudar. Bueno, chicos, como, ay, el Brian ya está comprometiéndose al café. Como les había dicho, yo también estaba en esa situación, o sea, yo ya estaba, verás, yo ya venía de otra universidad, mis papás ya querían mandarme ya. Ya venía de hacer otra universidad que no había completado. Después entré a la arquitectura ya con muchísimo, o sea, desde que entré es como que ya tenía muchas ganas de hacer intercambio, pero escuchaba una otra historia de alguien que había ido y era como la central, o sea, no había tan estructurada esa cosa. Y
justo cuando yo ya estaba en octavo semestre, empiezan esas cosas de tener las convocatorias para poder ir al extranjero. Yo ni sabía el idioma, o sea, aparte del idioma del amor, porque ya estaba de novia con Hernán, entonces algo de español había escuchado, aunque siempre hablamos portugués, pero no sabía español, o sea, esa es la verdad, nunca había hecho un curso de español. Y fue el idioma más fácil que me presentó, o sea, porque en esa época no había becas para Portugal, sino capaz hubiera ido a Portugal también. La cosa es que octavo semestre surgen las becas, yo postulo y no es que usted postule y se va al día siguiente. Se demoró un año hasta que de la postulación yo pudiera ir. O sea, entonces hagan cuentas. O sea, postulé y estaba en décimo. Y si me graduaba no iba. ¿Qué yo hice? Hice la tesis en un año. Básicamente eso. Al principio yo estaba con súper, o sea, ¿cómo ya pasó? O sea, porque ya como estoy lidiando con los chicos que quieren ir a Brasil y eso pasó, ¿no? Llegaban con las asignaturas a mí igualitas las de la central. Hasta, yo me acuerdo, uno me vino como que para convalidar presupuesto. Yo dije, hijo, ¿qué vas a hacer presupuesto en Brasil? Ni es la misma moneda, ni tenemos los mismos productos. ¿Cómo que va a hacer eso allá? O sea, jamás. O sea, esto usted vuelve y hace esa carrera suya en 11 semestres en vez de 10 y lo cumple después, porque no tiene el mínimo sentido ir a hacer presupuesto en Brasil. O sea, lo puede hacer, pero ¿cuál es el sentido, no? Entonces, cosas por ese estilo yo también tenía, ¿no? Yo me acuerdo que me acerqué a una profe y que es una profe que en esa época, porque esa época virtualidad no era así tan natural, yo me acerqué a una profe, a un profe que era como más de las tecnologías allá y le pregunté, le planteé, oye, ¿será que no puedes tutoriar mi tesis? Y él me dijo, él estaba con una profe amiga que había sido mi jefe incluso, o sea, de pasantías, y me dijo, ¿estás preocupada con eso? Estás yendo a otro país. Después que usted va, vuelve y hace su tesis. O sea, no tienes que graduarte en 10 semestres. Y eso fue como, es verdad, ¿para qué tengo que graduarme en 10 semestres? O sea, con que alguien te diga eso ya te abre un mundo, ¿no? Porque uno está en la desesperación de que tengo que graduarme en 10 semestres, principalmente yo que venía ya de una historia de otra carrera. Entonces, cuando alguien me dijo eso, o sea, la cosa más obvia del mundo, pero uno no había parado a pensar eso, y yo dije, ¿verdad? ¿Para qué estoy apurada de graduarme en 10 semestres? O sea, me gradué en 11 y disfruto de mi intercambio. Y eso fue la frase suficiente para que yo me abra a hacer las cosas que les había comentado, o sea, hacer las asignaturas que todas las que no había en Brasil, yo hice allá en España, o sea, las de Brasil yo no estaba ni un poco preocupada en eso y volví y les comento aún que aparte de eso me pasó que cuando en Brasil hay muchas becas para estudiantes y una profe, yo ya faltaba como que un mes para volver a Brasil y una profe me llama y dice, Jana, ¿cuándo vuelves? Yo ya en un mes. Ella, entonces venga porque yo tengo un cupo de trabajo para usted. Yo, cupo de trabajo, ¿cuándo? Yo, pero no me he graduado. Ella, exactamente por eso. Usted va a trabajar y es una beca para estudiantes, no te puedes graduar. Total que volví con trabajo, ganaba como una arquitecta ya, porque era una muy buena beca, era una beca para construir el centro de entrenamiento olímpico, en esa época estaban las Olimpiadas ya llegando a Brasil y nosotros estábamos haciendo los proyectos y las obras y todo para que eso se dé. Y ganaba un muy buen sueldo y total que tuve que aplazar más un año mi grado porque si no yo perdía la beca. Entonces yo me demoré 12 años para graduarme de arquitecto, o sea, 12 semestres, no, 12 semestres, 13 semestres para graduarme de arquitecta. Y todo bien, o sea, no me ha afectado en nada, o sea, yo ya estaba ubicada de alguna manera. El intercambio lo disfruté el máximo, o sea, depende de cómo las cosas se van dando en la vida. O sea, yo cuando fui, ya tomé la decisión de aplazar mi grado y no tenía ni sueldo ni nada. Y después las cosas ya se fueron arreglando, ¿no? Entonces, yo creo que
a veces nosotros vamos con muchos paradigmas, o sea, de ser el novio, de ser el muy buen estudiante, que va a cumplir todo dentro del plazo y todo, pero yo creo que hay que pensar, o sea, qué vale en la vida, qué importa, qué interesa. Obviamente nosotros siempre vamos a arcar con las cuestiones financieras, ¿no? Yo tuve esa suerte, pero también no es que uno tiene que graduarse para empezar a hacer sus trabajitos, ¿no? Siempre hay ahí los 3D para hacer por afuera, los dibujos de los arquitectos de oficinas que siempre están pagando a los recién graduados para hacer algo, o sea, hay medios, ¿no? De ir conquistando eso y obviamente quedar un poco, o sea, tal vez descapitalizado un tiempo, pero las ganancias después son muy grandes. Y bueno, esa fue nuestra última pregunta de esta muy enriquecedora charla por parte de los arquitectos. Así que solamente para cerrar esta reunión, agradecerles a los ponentes por sus experiencias, las cuales nos dejan muy ansiosos, creo que a todos, en el mejor sentido. Y también pues a todos los asistentes por darse cita esta tarde. Además, un agradecimiento especial a a todos los organizadores, a ONEA y también a Contigo Arquitectura, a quienes podemos encontrarlos en redes sociales para poder estar al tanto de los próximos eventos. Así que solamente recordarles para finalizar que tendremos nuestro último conversatorio el día miércoles con la arquitecta María José Freire y la arquitecta Verónica Rosero con la temática de mujeres en la arquitectura. Y para finalizar, de igual forma como el día de ayer, quisiéramos que nos ayuden prendiendo sus cámaras para tomar una captura y poderla publicar en nuestras redes sociales. Así que nos pueden ayudar con eso, por favor, todos los asistentes. Ahí, Alice, nos avisas cuando le vayas a tomar ya. Listo, ahorita voy a tomar la captura. Ya. A ver, van a seguir prendiendo la cámara. Ya. Esperemos a que estén todos. Ajá. Listo. Ya. Entonces, con eso nos despedimos. Un abrazo y buenas noches a todos. Y un buen inicio de semana. Gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, gracias.